Bueno, vamos a comenzar hablando de este libro, ¿cierto? Este libro que se lanza el día viernes en la ciudad de Viña del Mar. Se va a realizar la presentación de este texto que se llama El padre de los Chicago Boys, Arnold Hardenbergh. Un trabajo literario que precisamente da a conocer los detalles del economista norteamericano que influyó en esta nueva visión para entender y ver lo que es la economía chilena de la segunda mitad del siglo XX. Interesantes temas que vamos a ahondar. Nos encontramos con uno de los autores, ¿cierto?, de este libro, el señor Ángel Soto, quien es investigador de la Universidad San Sebastián y también académico de la Universidad de los Andes. Correcto. Ángel, bienvenido aquí al canal 24 Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Estamos en directo a través del canal 24 horas, estamos transmitiendo también a través de Periscope y la gente a través de sus casas nos pueden preguntar, hacer consultas, participar de esta entrevista en las redes sociales. Ellos conocen el sistema. El padre de los Chicago Boys, ¿cuál es la influencia que tiene Arnold Hardenbergh en estos llamados Chicago Boys, estos economistas que, vimos un documental también que está por estos días en cartelera, es el modelo actual, ¿cierto?, que rige a la economía de nuestro país? ¿Cuál es su importancia? Bueno, yo creo que Arnold Hardenbergh, Alito, como le dicen varios de sus discípulos, yo no estudié en Chicago, así que yo le diré al profesor Hardenbergh, le diré a Arnold Hardenbergh. Arnold Hardenbergh es ciertamente uno de los gestores, si es que no el gestor, de este convenio que se firma entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago, por allá por el año 1956, por el cual alumnos de la Universidad Católica van a viajar a la Universidad de Chicago a realizar estudios de posgrado, a un convenio que va a tener una vigencia más o menos entre el año 56 y el año 59, y lo que hace Arnold Hardenbergh, él llega precisamente hace 60 años, él aterriza en el entonces aeropuerto de Cerrillo en junio de 1955 para ver con qué universidad de Chile, este es un programa que está patrocinado por el gobierno norteamericano, para ver con qué universidad chilena se va a firmar un convenio de colaboración académica para cambiar la enseñanza de la economía. Ángel, ¿por qué es finalmente la Universidad Católica y no la Universidad de Chile con la que se firma este convenio? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Uno se queda pensando luego de ver el documental. Correcto, porque la Universidad Católica en 1955 no era precisamente la gran universidad, la Facultad de Economía no tenía el prestigio que hoy día goza. No así la Universidad de Chile. La Universidad de Chile era la universidad en donde realmente se enseñaba. Pero hay una cosa, estos profesores cuentan en su memoria y los cuenta Luis Escobar Cerda, que fue entonces el decano de la Universidad de Chile, se acercan primero a la Universidad de Chile y cuenta Luis Escobar Cerda que él sabía de qué significaba, cuál era la orientación de la Universidad de Chicago, y él propone que está dispuesto a firmar un convenio con la Universidad de Chicago, pero en la medida en que le permita no solamente enviar estudiantes de posgrado a Chicago, sino que también a otras universidades norteamericanas, lo cual el convenio no permite. Claro. Dado eso, él dice, entonces no, y recomienda, los mismos profesores le dicen, mire, si usted no nos da esta oportunidad, vamos a ir a la Católica. Él le parece estupendo. Cuenta Luis Escobar en sus memorias que él entonces llama al decano de la Universidad Católica, al decano Chaná, y le dice que va a pasar esto. Chaná le dice, oye, ¿por qué este regalo? Yo lo voy a tomar, la verdad que esto me beneficia poderosamente a mí para potenciarles con la economía. Y no es que quede un acuerdo, pero luego Escobar Cerda le dice, mire, usted toma este convenio con la Universidad Católica, fírmelo, y después veremos si es que podemos mandar tanto alumnos de la Católica como de la Chile, como efectivamente pasó. Los primeros alumnos que van a Chicago son 2 de la Universidad Católica y 1 de la Universidad de Chile. Claro, envían a estos jóvenes universitarios, economistas, idealistas a la ciudad de Chicago, la universidad. Se crea un grupo bastante entretenido, con fiestas muy entretenidas, como muestra ahí también el video, pero ellos regresan y al comienzo, en la década de los 60, aparentemente no tiene sus ideas un buen asidero en la política de ese tiempo. Llega el año 70, asume Salvador Allende, ocurre el golpe de Estado en el año 73, y es recién en el año 74 cuando este programa de gobierno, estas ideas que habían tomado en la Universidad de Chicago son hecha carne, ¿cierto?, en la economía de nuestro país.
¿Por qué no antes? Es que yo creo que ahí hay una cosa que el documental que tú comentas es muy bueno. Yo realmente interesante lo recomiendo, para me parece muy bien, economía. o sea, es interesante los testimonios que se han dado. Pero hay una parte que falta, porque como tú bien dices, cuando ellos regresan hacia el año 59, 60, 61, regresan como profesores a la Universidad Católica a cambiar y comienzan a cambiar la malla curricular, el plan de estudio, a enseñar lo que ellos dicen la economía en términos más profesionales. Pero varios de ellos, si no un porcentaje importante, no solamente regresan a la Universidad Católica, sino que comienzan a participar, a colaborar en el diario El Mercurio. Comienzan a escribir, poco a colaborar, a asesorar a las empresas Edward, a escribir, a ayudar en la página económica, en la página editorial, y por ahí, poco a poco, a través del diario El Mercurio, van incubando, van difundiendo estas ideas. Hacia 1967 se funda, se crea la página económica, que es un antecedente directo del Cuerpo Economía y Negocio, y otros de estos Chicago llegan como asesores del Banco Central, al Banco Central de Eduardo Frei. Estoy pensando en un Carlos Massad, por ejemplo. Hay un grupo importante de estos Chicago que son demócratas cristianos. Álvaro Bardón, el mismo Arnold Harbergen en alguna parte también prestó algún tipo de asesoría, algún tipo de ayuda al Banco Central de Eduardo la época de Eduardo Frei. Entonces, no es que las ideas no se conozcan, las ideas están, comienzan a difundirlas, ellos empiezan a través del diario El Mercurio a hacer un verdadero trabajo de difusión de esta idea. Lo que pasa es que el panorama intelectual, el clima político de la época no estaba dado para ese tema. Recuerda tú que es la época en la cual dominan las ideas de Cepal, el pensamiento keynesiano. O sea, en economía se estudiaba a Samuelson, nadie estudiaba a Milton Friedman, por ponerlo en esos términos. ¿Y cuál era la base, la raíz de lo que habían aprendido los Chicago Boys en Estados Unidos y que no se había aplicado hasta ese momento en Chile? Estoy hablando del neoliberalismo. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. La primera es lo que define a lo que es la Escuela de Chicago. Lo que define a la Escuela de Chicago es básicamente es que la economía es una ciencia y todo tiene que estar en base a un método científico. Eso es lo que caracteriza a que usted tiene que colocar las pruebas, hipótesis y contrastar la hipótesis. Esa es la primera cosa, eso es lo que define a la escuela. Y lo segundo, que creo que esto es lo más interesante también en esto, es ¿cuál es la causa de la inflación? Hasta ese momento se piensa que la causa de la inflación es un tema estructural. Hay que cambiar las estructuras, Chile, reforma agraria, 400%. que ha sido el flagelo, ¿no es cierto?, desde el año 46, 47, que Chile de adelante fue la última vez que va a tener un dígito, de adelante todos dígitos, el 61 ahí tiene un pequeño paréntesis. Entonces, es que la causa de la inflación radica en un fenómeno monetario. Es la emisión monetaria la que va a causar la inflación. Que ese pensamiento que hoy día a lo mejor es mucho más aceptado, hoy en día es mucho más aceptado, en ese momento todavía está en pugna, es la tensión entre los monetaristas y los estructuralistas. Ahí hay un foco central que yo creo que ellos lo aprenden en esa línea. Y también la participación del mercado. La autorregulación del mercado, la libertad del mercado. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿No es cierto? A partir de una reducción del tamaño del Estado, una reducción del gasto público, una reducción del tamaño público y una apertura de la economía. Una apertura de la economía, apertura que después los chicanos la van a ir haciendo gradualmente. Entonces yo te diría que esos son fundamentales cosas. En el caso del profesor Harberger, te diría, yo agregaría dos cosas más. Uno, la evaluación de proyectos, uno de los aportes que se le reconoce a él y se lo reconoce Ernesto Fontaine, que falleció hace muy poco tiempo, es la capacidad de evaluar muy bien la inversión pública antes de aplicarlo. Ese es un tema que es el gran aporte de Arnold Harberger. Y lo segundo, que también está en la Escuela de Chicago, es la focalización del gasto público, es decir, la transferencia directa hacia quienes tienen menos ingresos de manera de poder permitir satisfacer necesidades básicas. Dicho de otra manera, lo que Friedman también en algunos momentos dice el famoso voucher. Claro. El voucher directo a la educación, el voucher directo a la salud. Hay una pregunta, a ver si podemos ir justamente a nuestro sitio en Twitter, donde nuestros televidentes también están preguntando. Mira, Raúl Jara Guíñez consulta ¿hasta cuándo cifraría la influencia de los Chicago Boys en el Ministerio de Hacienda? ¿Chile es aún una economía social de mercado?
Bueno, a ver, es buena la pregunta de quien nos escribe. Yo creo que la influencia sigue presente en el documental que estamos comentando. Hay una imagen que a mí me llamó mucho la atención porque hay una parte, es un homenaje que se le hace a Arnold Harberger y en donde están varios ministros de Hacienda del gobierno militar y también de la Concertación. Está Aninat, Sí. Nicolás Izaguirre. Entonces, yo le diría que la influencia, la presencia está permanente. ¿Y por qué está permanente? Porque muchas de esas ideas, de esa economía científica, ya no solamente son una cosa propia de Chicago, sino que se mantienen y son mucho más aceptadas. Lo que decía respecto de la emisión monetaria. Entonces, está presente. Hay una pregunta que es interesante, la hace Cristian Arévalo, la vamos a poner en la pantalla, porque dice, bueno, justamente sobre el libro, ¿por qué se llama el padre de los Chicago Boys a Harberger? ¿Y qué pasa con Milton Friedman? Correcto. Se le llama el padre porque volvemos a los años 60. Era una época en donde estos estudiantes de economía, como tú decías, crean un clima, un ambiente de un grupo muy afiatado, tenían una muy mala preparación que llevaban desde Chile, entonces si bien el régimen de estudio era muy competitivo con esto de las notas de porcentaje relativa, sin embargo ellos tenían que estudiar, sobre todo los de la Católica que sentían que llevaban muy mala base, los de la Chile los apoyaban. Bueno, estudiaban hasta altas horas de la noche, 12, y ahí llegaba este profesor Harberger, que era un profesor, qué sé yo, ahora tenía unos 30, 40 años, los tomaba, decía, ya, basten, dejen los libros, se los llevaba a su casa, hacían unas fiestas que parece que eran famosas, ahí donde fueron creando todo este ambiente afectado. Entonces, de alguna manera, él los adopta a todos estos chilenos, no por nada. Arnold Harberger se casa con una chilena que es invitada a esto. Entonces está en eso, Ángel, ¿cómo los adopta? Y justamente eso, el que quiera ver también puede ir a ver el documental que se está exhibiendo en los cines. Solamente para terminar, este pensamiento de los Chicago Boys, ¿cierto? En Chile fue un experimento. Hoy, esa aplicación de ese sistema económico, ¿está vigente o el sistema está obsoleto? ¿O está presentando algunas grietas? Con esto terminamos. Yo creo que el caso chileno hay que dividirlo en etapas. En el caso de este Chicago Boy, uno diría que se implementa este modelo en 1975 y hacia el año 82, 83 con la crisis hay un cambio. Tú tienes una gráfica, a ver si la podemos mostrar. Sí, claro, aquí tenemos una gráfica, yo no sé si estará en la televisión. Creo que la tenemos ahí en Switch. Por mientras lo puedes mostrar y explicar de qué se trata. El plan se implementa en 1975 y uno va a ver, ¿no es cierto?, que sube esto hasta el año 82. ¿Ah? Viene una crisis, la crisis del año 82-83, que pone en duda al gobierno de Pinochet si va a seguir o no va a seguir este modelo. Ahí hay uno al gusto, todo lo que huele a Chicago es expulsado del gobierno, y el año 1985 asume como ministro de Hacienda en Nambiji. Yo te diría que ahí hay un cambio, se pasa de una ortodoxia a algo un poquito más pragmático que comienza a crear lo que algunos denominan el consenso de Chile y que va a ir echando algunas raíces para después, en los 90, se convierta en el modelo, en el referente, en el ejemplo de América Latina, porque ahí ya comienza a convivir la libertad política con la libertad económica. Eso es lo que nos convierte en un modelo. Viernes, lanzamiento Viña del Mar a las 7 de la tarde en el Castillo Wolf. Ahí vamos a estar presentes y bueno, dándole cobertura también a este libro que habla de la historia económica de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Los temblores nos jugaron ahí una pasada un poco más breve de la entrevista, pero interesante el tema y el que quiera seguir investigando puede ver el documental, comprar el libro, hacer investigación propia. Muchas gracias, viene el Medianoche.